No te confundas. Perdonar no implica borrar el dolor ni justificar lo sucedido. Se trata de liberar el peso que nos mantiene atrapados en lo que ya no podemos cambiar. Con esta premisa te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Psicosenderos, un canal de salud mental. Mi nombre es Paulino, tu terapeuta de confianza, y hoy abrimos un espacio para explorar un tema que nos atraviesa a todos en algún momento de la vida: el perdón. A veces se cree que perdonar es olvidar, justificar o hacer como si nada hubiera pasado. Pero el perdón no es eso. Podríamos decir que es un camino interior, que a veces va lento, a veces rápido, a veces con dolor, y que nos invita a soltar lo que ya no queremos seguir cargando. Perdonar no significa que el daño no dolió, ni que lo que pasó estuvo bien. Significa reconocer nuestras heridas, atravesar la rabia, mirar el dolor y, cuando sea el momento, liberarnos del peso que nos mantiene atados al pasado. Porque no todo puede ni debe perdonarse de inmediato. Y a veces lo más sabio es dejar que el tiempo nos muestre si esa herida ya puede empezar a cerrar. Hoy te invito a caminar conmigo en este nuevo sendero. Y antes de iniciar, quiero que te preguntes: ¿qué sabes del perdón? ¿Cómo se hace para perdonar? ¿Cuándo es el momento y cuándo no? Entonces, ¿estás listo, lista para mirarlo con nuevos ojos? Para iniciar, quiero decirte que perdonar es un acto complejo y, sobre todo, profundo, que va más allá de la simple idea de olvidar o de justificar lo que nos ha herido. Muchas veces se piensa que perdonar significa hacer desaparecer el dolor, que se trata de borrar lo vivido o de dar excusas a aquellos que nos han causado daño. Pero el perdón, alerta spoiler, no tiene que ver con ninguna de estas cosas. Más bien, se trata de un proceso interior de liberación que nos invita a soltar aquello del pasado que nos impide avanzar. Es cierto, no te voy a mentir, que el dolor no desaparece de inmediato, ni el sufrimiento se desvanece por arte de magia al pronunciar la palabra perdón. Pero en el momento en el que decidimos perdonar, tomamos una decisión consciente de no permitir que lo que ocurrió continúe controlando nuestras vidas. Podríamos mencionar que es un acto de valentía, un acto de fuerza, que implica aceptar lo sucedido sin permitir que aquel evento, que aquel recuerdo nos defina o nos limite. El perdón es, en esencia, una forma de liberación personal. Liberarnos del peso del resentimiento, de la rabia acumulada, es permitirnos el espacio necesario para sanar. Porque al mantenernos atados a un pasado repleto de injusticias y heridas, no nos van a dejar avanzar, porque vamos a seguir estancados en aquel lugar. Y, en cierto sentido, le vamos a dar poder a aquello que nos hizo daño. Perdoná, no para que el otro lo merezca, sino porque vos merecés la paz de soltar lo que ya no podés cambiar. Ahora bien, es importante reconocer que el perdón no llega rápido ni debe ser forzado. Presta mucha atención a lo que acabo de decir, porque no existe un tiempo estimado para perdonar. Cada historia es única y cada herida tiene su propio ritmo de cicatrización. Es un proceso profundo que, como te mencioné, no puede ser acelerado ni exigido. A veces, incluso, hay situaciones que no se pueden ni se deben perdonar. Sí, estás en lo correcto.
hay situaciones que son imperdonables, porque hay actos tan dañinos, tan profundamente invasivos, que no encuentran cabida dentro de una lógica de reconciliación o reparación. En estos casos, más que el perdón, lo que se busca es la posibilidad de reconstruirse y seguir adelante sin permitir que el daño consuma todo lo demás. También están aquellos que ofrecen un perdón inmediato, así rapidito, casi automático, como si con ello pudieran evitar el dolor o acortar el proceso. Sin embargo, el perdón fácil, cuando no ha pasado por la herida, suele regresar más adelante disfrazado quizás de enojo, de desconfianza o incluso de síntomas físicos o emocionales. Porque el dolor que no se mira, que no se nombra, va a buscar otras formas de expresarse. Perdonar demasiado pronto es muchas veces como una forma de negación. Porque ¿qué es lo fácil? Es tomar ese daño, transformarlo en ira y devolverlo contra el otro. Como si de esa manera se pudiera soltar aquella mochila cargada de angustia. Pero la ira sin conciencia no libera. ¿Sabes lo que hace? Solo desplaza. Dejar de cargar esa mochila no va a ser lo mismo que tirársela al otro. Porque el verdadero perdón nace cuando nos atrevemos a mirar nuestras heridas y a sostener el dolor, no cuando intentamos saltarnos o simplificar el proceso. Ahora, pausa. Respira profundo y me gustaría que prestes mucha atención a lo que voy a preguntarte. ¿Cómo eras antes de aquel acto que te lastimó? ¿Y cómo sos ahora después de ese acto? Explorar esta diferencia no es para que revivas el dolor, sino para comprender cuán profundas han sido las marcas. Porque si todavía duele, quiero decirte que entonces no es el momento de elaborar el perdón. Ya que antes de cerrar una herida, primero hay que saber nombrarla, hay que saber identificarla y sobre todo escucharla. Solo ahí entonces sabremos si realmente estás preparado, preparada para iniciar ese proceso de cierre. Y si sentís que no podés solo, sola, si este peso es demasiado, la terapia psicológica puede ser una gran aliada. Acompañado de un profesional de salud mental, el camino del perdón o de la sanación sin perdón puede ser más claro, más seguro y sobre todo más amable. Porque recordá que no estás solo, sola en esto. Ahora quiero que imagines lo siguiente. El proceso del perdón se parece mucho a tener una espina clavada en la piel. Al principio todo duele, el contacto, el movimiento, incluso el intento de mirar la herida. No se puede correr ni avanzar sin sentirla punzar. Y lo primero que necesitamos no es sacarla de inmediato, sino reconocer que está ahí, ver ese enrojecimiento, aceptar el dolor que genera y a veces el cuerpo, igual que el alma, necesita tiempo para no infectarse más. Con el paso de los días, con cuidado, con atención, con apoyo si es necesario, se puede comenzar a aflojar esa espina. A lo mejor duele más al tocarla, pero es el único camino para que salga. Y cuando finalmente la quitamos, no es que la herida haya desaparecido, pero ya se puede empezar a sanar de una forma genuina. Lo que queda después es una cicatriz, sí, una marca, pero ya no una herida abierta. Porque el perdón comienza cuando nos animamos a mirar la espina con honestidad
y termina cuando ya no nos impide caminar sin dolor. Ahora te estarás preguntando, ok, Pau, entonces, ¿cuáles son los pasos para iniciar el perdón? Y quizás no existan pasos como tal, pero puedo orientarte dentro de lo que sí necesita estar. Porque para iniciar un proceso de perdón, primero tenés que haberte enojado mucho, demasiado. Y quiero que veas al enojo, a la emoción del enojo, no como un obstáculo, sino como algo que te protege, pero que además y sobre todo va a expulsar hacia afuera todo eso que está contenido, porque es parte del proceso. No se puede perdonar aquello que no nos ha dolido y que no nos ha indignado. Permitirte el enojo es reconocer el daño. Y tras ese enojo suele aparecer esta emoción que en consulta, cuando estamos en el proceso inicial de gestionar las emociones, las hablo como estas emociones que andan juntitas. ¿Sabes cuál es? La tristeza. Acá la tristeza tiene un rol profundamente esencial. ¿Cuál es? Es el proceso de reparación. Ya que por un lado, el enojo te va a proteger y va a expulsar, y la tristeza va a reparar ese daño. Ambas emociones son pasos necesarios para poder perdonar. Si sentís que esta información no te basta, te invito a escuchar el episodio número 2 y el número 5 de Psicosenderos. En el episodio número 2 hablo sobre la importancia de gestionar el enojo y en el número 5, la tristeza. Ahora, llegando al final de este episodio, quiero que prestes atención a lo que voy a decirte. Perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es abrir una puerta hacia la libertad emocional. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de cargar con aquel peso. Es reconocer el sufrimiento, pero elegir no vivir atrapado en él. Al final, perdonar no es borrar lo vivido, sino de liberarnos de lo que ya no nos sirve para seguir caminando con más fuerza, con más ligereza, con más claridad y sobre todo, con nuestro propio bienestar.